Hay un momento exacto, silencioso, invisible e imperceptible en el que dejas este mundo sin darte cuenta. Tus ojos se cierran, tu cuerpo se relaja, y mientras todo parece calmarse por fuera, algo empieza a activarse por dentro. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero de pronto ya no estás aquí. No estás muerto, pero tampoco despierto. No sueñas aún, pero ya no estás del todo presente. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde vas realmente cuando duermes? No hablo del cuerpo ni del lugar donde estás acostado. Hablo de ti, de esa parte de ti que sigue viviendo cuando todo lo demás se apaga. Esa parte que corre, que vuela, que recuerda cosas que nunca vivió y siente cosas que no puede explicar. ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿A qué mundo pertenece? Porque si dormir fuera solo descansar, ¿por qué tu mente crea historias que no puedes controlar? Personajes que no conoces, lugares que nunca has pisado, emociones tan profundas que te despiertan con lágrimas o miedo. Dicen que soñar es un proceso biológico, una función cerebral para procesar la realidad. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay sueños que se sienten más verdaderos que la vida misma? Hoy no vamos a hablar del sueño como lo enseñan los libros. Vamos a mirar donde nadie mira, a seguir la conciencia hasta los rincones donde la ciencia calla y el alma empieza a recordar. Y cuando lo hagamos, tal vez descubras que cada noche no es un apagón, sino un salto, un viaje, una visita breve a lo desconocido, o quizás al lugar al que realmente perteneces. Durante años nos han enseñado a mirar el sueño como si fuera una función del cuerpo, una herramienta de mantenimiento para una máquina biológica que necesita reposo. Nos dicen que el cerebro se apaga parcialmente, que las neuronas se reorganizan, que las toxinas se eliminan mientras dormimos. Y aunque todo eso pueda ser cierto, hay algo que no logran explicar. ¿Algo que tú has sentido más de una vez? Porque si el sueño fuera solo descanso, entonces, ¿por qué sueñas con cosas que nunca viviste? ¿Por qué revives momentos que nunca ocurrieron? ¿Por qué puedes despertar con lágrimas por alguien que jamás existió o con miedo de algo que ni siquiera sabes si fue real? Los científicos pueden mostrarte gráficos, escaneos, ciclos REM. Pueden explicarte qué parte del cerebro se activa durante una pesadilla o cómo se forman las imágenes mentales. Pero lo que no pueden explicarte es por qué hay sueños que te transforman. ¿Por qué algunos te siguen durante días, como si tuvieran cambiado algo por dentro? ¿O por qué, en medio de la noche, puedes sentir que has estado en otro lugar? Y es ahí donde la ciencia se queda corta. No porque mienta, sino porque quizá aún no tiene el lenguaje para nombrar lo que realmente ocurre cuando la conciencia se suelta del cuerpo. Tal vez no estamos simplemente durmiendo. Tal vez cada noche estamos recordando algo que el día nos obliga a olvidar. Y si eso fuera cierto, si cada sueño fuese un eco, una pista, un reflejo de algo que vive más allá del entendimiento racional, entonces hay una pregunta que nadie ha querido hacernos todavía. Una pregunta que cambia todo. Una pregunta que exploraremos en un momento. Pero antes, debes entender a dónde vamos cuando dejamos de estar aquí. Hay noches en las que el sueño no es solo un sueño. No te arrastra sin rumbo como una corriente desconocida, sino que te lanza de frente algo que parece orquestado, preciso, lúcido, inquietantemente real. A veces, estás dentro de un sueño y sabes que estás soñando. Caminas, hablas, eliges. Eres consciente de que el cuerpo está acostado en otro lugar, pero tú estás ahí, moviéndote entre escenas que no obedecen ninguna ley física. Puedes volar, atravesar paredes, detener el tiempo. Y lo sabes. No como una fantasía, sino como una experiencia directa. Y cuando eso ocurre, cuando tomas conciencia dentro del sueño, algo cambia. Comienzas a preguntarte si eso que vives no es solo producto del cerebro, sino una expansión de lo que realmente eres.
Y no termina ahí. En otras ocasiones, no puedes moverte. Estás despierto o eso crees, pero el cuerpo no responde. Algo invisible te observa. Sientes una presencia, una sombra, una energía. La llaman parálisis del sueño, un fenómeno explicado con términos médicos, pero ¿qué ocurre cuando dos personas distintas sueñan exactamente con la misma figura? ¿Cómo explicas la sensación de salir flotando, de verte desde fuera, de viajar por lugares que nunca has visitado y luego describirlos con precisión? Para algunos, eso se llama alucinación. Para otros, es una experiencia extracorporal, una proyección, una fuga de la conciencia hacia un plano que no podemos tocar, pero que, de algún modo, existe. Y lo sabes porque lo viviste, porque no es un recuerdo cualquiera, es una certeza que nadie te enseñó, pero que sientes como si siempre hubiera estado contigo. Y si todo esto ocurre mientras duermes, si puedes ser consciente dentro del sueño, si puedes ver sin ojos, moverte sin cuerpo, sentir sin estímulo, entonces debemos hacernos una pregunta mucho más profunda. Una pregunta que no tiene que ver con lo que ves ni con lo que sueñas, sino con algo aún más extraño, algo que desafía completamente nuestra forma de entender la realidad. Porque en esos viajes hay algo que siempre se distorsiona, y cuando lo descubres, ya no puedes mirar la vida igual. Uno de los aspectos más inquietantes del mundo onírico es que el tiempo, tal como lo conocemos, deja de existir. Puedes soñar durante lo que parecen horas y descubrir que solo han pasado unos segundos. O vivir una historia completa, con principio, desarrollo y final, mientras el reloj del mundo real apenas ha avanzado un minuto. Y sin embargo, dentro de ese sueño, lo sentiste todo. Tuviste miedo, placer, vergüenza, alegría. Te enamoraste, te perdiste, sobreviviste, moriste, y cada uno de esos instantes se sintió tan auténtico como cualquier momento vivido con los ojos abiertos. Pero si el tiempo en los sueños no es lineal, entonces, ¿qué es? ¿Una construcción mental? ¿Una ilusión? ¿O tal vez es la verdadera forma del tiempo cuando no estamos limitados por el cuerpo? En el mundo físico, el tiempo nos oprime, siempre avanzando, siempre empujando, siempre agotando, pero en el sueño, el tiempo se diluye, se dobla, se esconde detrás de símbolos y escenas que no siguen una lógica humana. Y eso te obliga a replantearte algo mucho más profundo. ¿Y si el tiempo no fuera una ley universal, sino una percepción condicionada por nuestra conciencia? ¿Y si los sueños nos mostraran, cada noche, que lo que llamamos realidad es solo una versión, entre muchas? Hay quienes dicen que en los sueños no solo cambia el tiempo, sino también la identidad, que puede ser otro, ver con otros ojos, sentir desde otra vida, incluso recordar lo que nunca viviste. Y si eso fuera cierto, ¿qué parte de ti es la que sueña? ¿Es tu memoria? ¿Tu alma? ¿O algo más antiguo que tú? Cada noche entramos en un espacio donde el pasado y el futuro se confunden, donde un segundo puede contener una eternidad. Y lo más desconcertante es que no parece ser un error del cerebro, parece ser un mensaje, uno que se repite una y otra vez, pero que olvidamos al despertar. Y tal vez esa amnesia no sea casual. Tal vez hay algo que no estamos listos para recordar, pero el cuerpo guarda pistas. Y en lo más profundo del cerebro existe una molécula, una sustancia que aparece justo en esos momentos donde la percepción del tiempo se rompe, una puerta bioquímica hacia lo inexplicable. Y si esa molécula es la que conecta los sueños con algo más grande, entonces lo que ocurre cuando dormimos no es una simple reacción fisiológica, es algo mucho, mucho más cercano al alma. En lo más profundo del cerebro humano, oculto entre conexiones invisibles, existe un compuesto que desafía todo lo que creemos saber sobre la mente. Se llama DMT, y aunque muchos lo conocen como una sustancia psicodélica, su origen no es externo. No proviene de una planta exótica ni de un laboratorio, sino de ti.
Tu cuerpo lo produce, tu cerebro lo libera. Y según diversas investigaciones, esta pequeña molécula aparece de forma natural en momentos límite. Cuando naces, cuando mueres, y sí, también cuando sueñas profundamente. Pero lo interesante no es solo su presencia, sino lo que provoca. Quienes han experimentado el DMT en su forma concentrada, en ceremonias, en estudios clínicos, en experiencias cercanas a la muerte, describen visiones tan intensas y tan similares entre sí que resulta imposible ignorar el patrón. Universos geométricos, entidades conscientes, colores que no existen aquí, sensaciones de haber regresado a un lugar más real que la vida misma. Y lo más inquietante es esto: esas experiencias son casi idénticas a lo que muchas personas sienten en los sueños más vívidos, más transformadores, más reveladores. Entonces, la pregunta ya no es si el sueño es solo una función cerebral, sino si el cerebro es solo una puerta que el DMT parece tener la llave para abrir. Y si cada noche mientras duermes, esa molécula se libera silenciosamente para llevarte a otra realidad. Y si los sueños no fueran un error de tu sistema nervioso, sino un ritual sagrado incrustado en tu biología. Y si tu cuerpo supiera desde siempre que la conciencia necesita salir de vez en cuando para recordar lo que es. Lo fascinante es que nadie sabe exactamente dónde se produce esta sustancia. Algunos creen que en la glándula pineal, el misterioso tercer ojo de antiguas tradiciones. Otros piensan que se libera por todo el cuerpo, como si formara parte de un lenguaje olvidado entre el alma y la materia. Pero todos coinciden en algo. El DMT nos conecta con algo que trasciende lo físico, lo temporal, lo personal. Y si esa sustancia aparece justo cuando el ego se disuelve, cuando el tiempo desaparece, cuando lo racional colapsa, entonces tal vez no sea la sustancia la que crea la experiencia, sino la experiencia la que llama a la sustancia. Y si eso es cierto, entonces hay una pregunta aún más grande que nadie se ha atrevido a responder. ¿Dónde está realmente tu conciencia cuando no estás despierto? ¿En tu cerebro? ¿En otro plano? ¿En todos a la vez? Puede que esa respuesta no se encuentre en ningún libro, pero hay teorías que se están acercando peligrosamente, teorías que si fueran ciertas, podrían cambiar todo lo que creemos sobre quiénes somos. Imagina por un momento que cada decisión que no tomaste, cada camino que no elegiste, cada palabra que callaste, existe. Que en algún lugar, no aquí, pero no tan lejos, hay una versión de ti que siguió otro rumbo. Una vida que se bifurcó en silencio mientras tú seguías adelante. Una historia paralela, invisible, pero viva. Eso es, en esencia, lo que plantea la teoría del multiverso. Una posibilidad científica, cada vez más tomada en serio, que sugiere que no vivimos en la realidad, sino en una entre infinitas. Y si eso es cierto, ¿qué impide que tu conciencia, al liberarse del cuerpo mientras duermes, se deslice hacia alguna de esas versiones alternas? ¿Y si los sueños no fueran alucinaciones, sino fugas temporales hacia esos otros tú? La física cuántica nos ha demostrado que la materia no es tan sólida como creemos, que las partículas pueden estar en varios estados al mismo tiempo, que la realidad cambia cuando es observada, que todo, absolutamente todo, está conectado por una red invisible más allá del tiempo y el espacio. ¿Y tú? Tú no eres una excepción. Tu conciencia tampoco lo es. Porque si las partículas que te componen obedecen leyes cuánticas, ¿por qué tu mente tendría que seguir reglas rígidas? Y si soñar fuera precisamente eso, una desincronización de la conciencia respecto a esta línea temporal. Tal vez por eso los sueños parecen tan absurdos y al mismo tiempo tan llenos de sentido. Tal vez por eso recuerdas detalles imposibles o anticipas cosas que aún no han sucedido. Tal vez por eso al soñar no sientes que estás inventando algo,
sino recordando algo que nunca viviste aquí. Y entonces surge una idea peligrosa, una que los antiguos intuían y que hoy la ciencia empieza a rozar, que la conciencia no está atrapada en tu cuerpo, que no vive dentro de ti, sino que tú estás dentro de ella. Y si fuera cierto, si de verdad estamos soñando con otras versiones de nosotros mismos, entonces, ¿cuál de todos los tú es el verdadero? ¿El que vive aquí o el que despierta allá? Tal vez todo este tiempo hemos entendido mal lo que significa dormir. Tal vez no es una pausa ni un simple reinicio del cuerpo, sino un viaje ritual que repetimos cada noche, una conexión profunda con algo que la vigilia no puede mostrarnos. Porque si sueñas con lo que nunca viviste, si recuerdas paisajes que no están en tu memoria, si despiertas con emociones que no puedes explicar, entonces tal vez tu conciencia no está limitada al cuerpo. Tal vez no vive dentro de ti, sino que tú habitas dentro de ella. Soñar podría no ser una ilusión. Podría ser una grieta sagrada por donde se filtra el misterio, por donde vuelve lo que somos cuando olvidamos lo que creemos ser. Y esa conciencia que se mueve mientras duermes, que observa en silencio, que explora en la oscuridad, esa parte de ti no duerme, no descansa, solo regresa cada noche a donde pertenece. Y lo más inquietante no es que ocurra, sino que al despertar, lo olvidamos. Pero si alguna vez sentiste que un sueño te transformó, si despertaste con la certeza de haber viajado más lejos de lo que puedes explicar, entonces ya sabes que no todo lo que importa es visible y que no todo lo real es lógico. Tal vez lo que ves al cerrar los ojos no sea un error de la mente, sino la única forma de ver lo que el mundo ha aprendido a callar. Y si este viaje resonó contigo, si sientes que hay algo más allá del sueño esperando ser comprendido, entonces este canal es tu espacio. Suscríbete si quieres seguir explorando lo invisible, si quieres entender lo que nadie se atreve a explicar con palabras. Porque aquí no solo hablamos de sueños, aquí aprendemos a recordar quiénes somos cuando ya no estamos despiertos.